Bienvenidos al podcast número 232 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Y vamos con nuestra exposición de arte de la semana, Charo Nieva. Sí, David Parra, porque esta vez hemos viajado a Sevilla. Pues sí, y ya que estábamos allí, además de pasarlo en grande, hemos visitado el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, también conocido por sus siglas CAAC. El CAAC de Sevilla dedica una exposición al artista Pepa Caballero que vamos a poder ver hasta el próximo 4 de mayo. La muestra sirve como reconocimiento a la trayectoria profesional de esta creadora y al mismo tiempo sienta las bases para una mejor comprensión de su experiencia personal y vital. Nacida en 1943 y fallecida en 2021, Pepa Caballero destacó por su interés en el entorno geográfico y cultural del Mediterráneo, en el que indagó desde la cercanía que los viajes y la inmersión visual directa le proporcionaron. No obstante, jamás olvidó a los grandes maestros, cuyo estudio le hizo plantearse procesos de investigación y traducción a la abstracción de enorme interés y belleza. Comisariada por Isabel Garnelo y Carmen Cortés, la exposición combina momentos de intimidad junto a momentos de mayor potencia expansiva de la creadora, en consonancia con la arquitectura de las salas. Esta propuesta ayuda a definir el encuentro de las diferentes series según el color, hasta ahora inédito, jugando con el contraste de las dimensiones y formatos en los que trabajó. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el próximo 4 de mayo podemos acudir al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla para ver la muestra dedicada a Pepa Caballero. De cuando en cuando compartimos con los seguidores un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta de la habitual. Historias curiosas que esperamos sean de interés. Hoy hablamos de un grupo de pintores cuyo rasgo en común es que fallecieron antes de cumplir los 30 años, cuando muy posiblemente todavía estaban por dar lo mejor de sí. La precocidad es una característica que se da en algunas artes. Conocemos el caso de músicos excepcionales como Mozart o de grandes poetas como Rimbaud, que ya habían creado magníficas obras cuando apenas eran unos niños. Pero, ¿qué pasa con la pintura? ¿Qué ocurre cuando un pintor fallece muy joven, cuando tenía todavía casi todo por ofrecernos? Analizamos el caso de 4 pintores que murieron antes de cumplir los 30 años. Es cierto que no son los únicos ejemplos, pero sí que se encuentran entre los más destacados. Hemos escogido las figuras de Masaccio, Mack, Schiele y Basquiat. Comenzamos con Masaccio, el príncipe de la perspectiva. Nacido en 1401 y fallecido en 1428, la figura de Masaccio continúa siendo una gran incógnita casi 6 siglos después de su fallecimiento. Su nombre completo era Tommaso di Ser Giovanni di Monte Casai.
Se sabe que apenas con 20 años ya estaba inscrito en el gremio de pintores de Florencia, aunque no se conoce en qué taller se formó. Y también hay incógnitas sobre las verdaderas causas de su precoz fallecimiento. Hay quien ha apuntado al envenenamiento. Pese a la brevedad de su trayectoria, tuvo una enorme influencia en los ulteriores pintores enmarcados en el Renacimiento, ya que, entre otras cosas, fue pionero en aplicar las reglas de la perspectiva científica. Masaccio nos ha dejado para la posterioridad algunos cuadros verdaderamente geniales. Su primera obra documentada, el Tríptico de San Juvenal, supera el gótico y abre paso a una concepción pictórica más moderna, basada en la masa y el volumen de las figuras, y en una fuente de luz principal. ¿Y qué decir de sus frescos para la Capilla Brancacci con la célebre La expulsión del paraíso terrenal de Adán y Eva? La que posiblemente sea su última obra conocida, un fresco de la Trinidad de la iglesia de Santa María Novella, es el mejor exponente de hasta dónde llegó su capacidad técnica. Este trabajo nos deja la incógnita de lo que hubiera podido dar de sí si la muerte no hubiera truncado su devenir. Auguste Macke, En busca de la luz perdida. Nacido en 1887 y fallecido en 1914, Macke es uno de los principales componentes del grupo pictórico conocido como Der Blaue Reiter, el jinete azul, dentro del expresionismo alemán, que funda en 1911 en compañía de Kandinsky, Klee, Mark y von Jamblensky, entre otros. A grandes rasgos, su obra se sustenta en conceptos como la figuración esquemática, el empleo del color como elemento significativo primario o la apuesta por la captación de figuras humanas mientras pasean por escenarios naturales o urbanos. A lo largo de su trayectoria, entra en contacto con numerosos movimientos vanguardistas. Impresionismo, a raíz de un viaje a París en 1907, donde queda impactado por las obras de Cézanne y Matisse. Cubismo, sobre todo a través de Kandinsky y de Launay. Y también fauvismo, futurismo y un largo etcétera. Todos ellos van dejando en él un pozo técnico y de profunda inspiración pictórica. En 1914 realiza un viaje a Túnez en compañía de Klee y Moulet, que supone un punto de inflexión en su obra. La fascinación que le provoca contemplar una luz tan distinta a la vista, hasta entonces en sus viajes por Europa, marca sus últimos cuadros y también supone la cima de su carrera. A este periodo corresponde el Café Turco, pintado a su vuelta a Alemania y actualmente ubicado en el Stadisches Kunstmuseum de Bonn. La Primera Guerra Mundial trunca abruptamente su carrera. Auguste Macke fallece en el frente francés de Perth-Leux, apenas unas semanas después de haberse incorporado a filas. Triste destino, similar al de centenares de miles de jóvenes de esa misma época, para un artista cuya madurez jamás podremos conocer. Egon Schiele, el esquematismo introspectivo. Nacido en 1890 y fallecido en 1918, Schiele quizás sea el paradigma de la combinación entre precocidad e inusitada capacidad de producción. Se conservan más de 3.000 de sus obras, incluyendo óleos, acuarelas, dibujos y elementos de experimentación fotográfica. Considerado en compañía de Kokoschka uno de los grandes representantes del expresionismo austriaco, su pintura se caracteriza por aspectos como la excepcional destreza en su trazo,
el uso sistemático de motivos como la tensión sensual y la soledad del ser humano, la utilización del espacio como elemento de vacío existencial o la introspección psicológica. La obra de Schill está muy marcada por una vida escandalosa para los cánones de la época. Acusado de cuasi-incesto, corrupción de menores y de pornografía, incluso llega a pasar un breve tiempo en prisión, sus desnudos femeninos y masculinos sacuden a la sociedad vienesa del momento. Tampoco sus numerosos autorretratos, como el autorretrato como el ombligo al aire que se conserva en el Museo Albertina, dejan indiferente a nadie. Egon Schiele fallece como consecuencia de la denominada gripe española, una epidemia que asoló buena parte de Europa tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial y causó más de 20 millones de muertos, entre ellos su esposa Edith, embarazada de 6 meses, y su amigo y maestro Klimt. Buena parte de su obra ha quedado concentrada en Viena, sobre todo en la Galería Belvedere, en el Museo Leopold y en el ya citado Museo Albertina, lo que no ha ido en detrimento de su proyección universal como uno de los más grandes valores del comienzo del siglo XX. Jean-Michel Basquiat, la furia posmodernista. Nacido en 1960 y fallecido en 1988, Basquiat es considerado por algunos como el gran pintor con el que se cierra el siglo XX y por otros como uno de los mayores fraudes de todos los tiempos. Posmodernismo, apropiacionismo, neoexpresionismo son algunas de las etiquetas que se han aplicado. Es difícil realizar una exacta valoración de su figura, tanto por lo reciente en el tiempo de su fallecimiento, como por la parafernalia que ha rodeado su vida y obra. Nos encontramos ante un fenómeno del marketing y de la autopromoción, ante un mero producto del mercado de consumo, ante un artista singular o ante un auténtico genio de la pintura. Un vistazo a un cuadro como El hombre de Nápoles, propiedad del Museo Guggenheim de Bilbao, puede servir de elemento de reflexión. Más allá de otras consideraciones, conviene subrayar que durante su corta carrera realizó más de 40 exposiciones individuales y participó en alrededor de 100 exposiciones colectivas. Y también es preciso advertir su innata capacidad para combinar técnicas, absorber influencias y emplear las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de su propuesta estética. Su temprana muerte, como consecuencia de una sobredosis por heroína, nos privó de conocer cuál habría sido su evolución en el tiempo. En 1996 se estrena la película Basquiat, dirigida por Julian Schnabel y con el actor Jeffrey Wright interpretando al pintor. Aunque no fue un gran éxito en taquilla, su distribución a escala mundial contribuyó a reforzar todavía más la fama del artista. Con él cerramos este recorrido en el que hemos repasado la trayectoria de 4 pintores que fallecieron antes de cumplir los 30 años. El cuarto movimiento correspondiente a la novena sinfonía de Beethoven, el himno Oda a la Alegría, nos permite introducir nuestra sección dedicada a creadores cincuentópicos. Una sección en la que nos referimos a personas que no necesariamente empezaron a crear a partir de los 50, pero que sí ofrecieron lo mejor de sí mismas tras cumplir dicha edad. Hoy centramos nuestra atención en Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Autor de una única novela, El gato pardo, ha pasado a la historia como un extraordinario literato. Nacido en 1896 y fallecido en 1957, era hijo de nobles radicados en Palermo e hijo único tras la muerte de su hermana de corta edad. Según subrayan los estudiosos, se trataba de una persona a quien le gustaba estar a solas en los palacios familiares, que prefería los libros a las personas y que pasaba buena parte de su tiempo leyendo y meditando. Tras una vida en la que alternó los viajes al extranjero con la administración de las fincas familiares y el servicio a la patria, de hecho participó en ambas guerras mundiales, en 1953 comienza a frecuentar a un grupo de jóvenes intelectuales. En plena cincuentopía, surge en su cabeza la idea de escribir una novela, con fuertes tintes autobiográficos, en la que se describiera el proceso de desintegración de aquel mundo que había conocido en su niñez. En 1956, Lampedusa ha finalizado El gato pardo. Pero el libro es rechazado por distintas editoriales, circunstancia que le genera una considerable amargura. En 1957 se le diagnostica un cáncer de pulmón, que provoca su fallecimiento en apenas meses. Su novela se publica un año después. En 1959 obtiene el premio Strega, el más importante galardón de narrativa de Italia, y se convierte en todo un hito para crítica y público. Aprovechando el éxito editorial, salen a la luz algunos relatos y ensayos, todos ellos escritos como creador cincuentópico. En 1963, Luchino Visconti dirigió la película del mismo nombre basada en la novela, convirtiéndola en todo un clásico. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, un creador cincuentópico de referencia. Testamento, poema de Rogelio Guedea. Debo confesar que la he visto desnuda dormir con la luz encendida, derrotada al fondo de la cama sucia entre las colchas manchadas por pleitos anteriores. Debo confesar que otras bocas han pronunciado sus más austeras cicatrices y se han burlado conmigo de todas las lluvias que carga tan lloradas y la han maltratado como a una perra sarnosa. Debo confesar que también desnuda se levanta para ir al baño y lee las cartas que le escribo cuando no estoy, cuando de algún modo me ausento, y la he encontrado en otros labios que descubro por la calle y la he besado en otros rostros ligeramente fríos. Debo confesar que he salido a oscuras de su cuerpo a cazar otros cuerpos, y sin esos cuerpos, sin lamentos, ella está más profunda todavía, más cercana sin saberlo, como si esas voces que me llaman fueran distintas amarguras, como si esa carne extraña conociera ya el rumbo de mis manos. David Parra nos ha recitado el poema Testamento, escrito por Rogelio Guedea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 232 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida?, el programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar.
Nos despedimos hasta el próximo jueves. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía. Well, Amelia didn't stay that long. She was still a girl when she left town.